¿Te has preguntado alguna vez cuál es el verdadero precio de una vida perfecta, de esas que brillan en las portadas de las revistas? Para Elena, el costo era su propia alma, entregada en silencio cada mañana en la penumbra elegante de un apartamento de lujo. Allí, donde el aroma a café recién hecho se mezclaba con la cera de los pisos de madera, ella interpretaba su papel en un ballet de sumisión. Su existencia se había convertido en el andamio invisible que sostenía la imponente figura pública de su marido, un influyente político. Cada camisa perfectamente planchada, cada silencio respetuoso mientras él leía los titulares, era un ladrillo más en la construcción de su éxito y una pared más alta en la prisión dorada de ella. Era la arquitecta de la felicidad de otro, habitando las sombras que él proyectaba, una pieza decorativa en la opulenta galería de su propia vida. La historia de Elena es el eco de innumerables silencios, el reflejo de una fuerza que a menudo permanece oculta tras muros de apariencias. Si tú también crees en el poder indomable de una mujer para reconstruir su mundo desde las cenizas, si sientes que cada historia de superación merece ser escuchada y celebrada, entonces, este es tu lugar. Tu suscripción es mucho más que un número. Es un voto de confianza, un acto de apoyo a las narrativas que nos recuerdan nuestro valor. Dale a me gusta si quieres enviar tu fuerza a todas las Elenas que luchan sus batallas en silencio, y activa las notificaciones para no perderte ni un solo instante de este viaje hacia la libertad. Acompáñanos a ser testigo de cómo una sombra puede levantarse para reclamar su propia luz, un renacimiento que te inspirará a encontrar tu propio poder. El día comenzaba mucho antes de que el sol se atreviera a filtrar su luz por las rendijas de las pesadas cortinas de terciopelo. En aquel apartamento, suspendido sobre la ciudad como un palco de ópera privado, la luz natural era una intrusa no bienvenida. Todo estaba bañado en una penumbra dorada y artificial, una luz cuidadosamente diseñada para resaltar el brillo de las superficies pulidas y ocultar cualquier imperfección. Los muebles, de diseñador y de líneas severas, parecían esculturas intocables en un museo. No había lugar para el desorden, para la vida real. Las paredes, en tonos de gris y marfil, absorbían el sonido y la alegría, creando un lienzo de elegancia opresiva. Cada objeto ocupaba su lugar con una precisión matemática, un reflejo del orden externo que se le exigía a Elena, mientras su mundo interior se desmoronaba en un caos silencioso. El silencio era el verdadero dueño de la casa. Un silencio denso, pesado, que se podía sentir en el aire como una presión física. No era la calma de la paz, sino la quietud tensa que precede a una tormenta. Este silencio solo era interrumpido por sonidos controlados, casi ceremoniales. El zumbido bajo y constante de la nevera de última generación, el chasquido metálico del reloj de pared marcando un tiempo que parecía no avanzar, y el sonido más importante de todos, el crujir autoritario de las páginas del periódico que él leía. Ese era el metrónomo de sus mañanas, un sonido agudo que cortaba la quietud y dictaba el ritmo de la sumisión. El ruido de la vida real, el bullicio de la calle, llegaba tan amortiguado y lejano que parecía pertenecer a otro planeta, uno al que ella ya no tenía acceso. Los olores también seguían una estricta liturgia. El aroma penetrante del café de grano, importado y molido al instante, no era una invitación al disfrute, sino el primer deber cumplido del día. Se mezclaba con el olor químico y estéril de la cera para pisos de madera, una fragancia que hablaba de limpieza y perfección, de borrar cualquier huella humana, cualquier rastro de espontaneidad. Las texturas contribuían a esta sensación de frialdad. El mármol helado de la encimera de la cocina bajo las yemas de sus dedos, la seda de su bata sintiéndose más como un uniforme que como una caricia, la rigidez del sofá donde nunca se sentaba de forma relajada. Todo era liso, impecable y sin fricción, diseñado para deslizarse por la vida sin dejar marca, exactamente como se esperaba que ella hiciera. En conjunto, el apartamento no era un hogar, sino una jaula dorada, una vitrina inmaculada construida para exhibir el éxito de un hombre. Era un escenario teatral, y Elena, la actriz principal en una obra que no había elegido. El arte que colgaba de las paredes, abstracto y carente de emoción, había sido seleccionado por él para impresionar a los visitantes, no para inspirar a los habitantes. El aire mismo se sentía reciclado, privado del olor a lluvia o a tierra mojada. Era un espacio diseñado para la representación, no para la vida. Cada rincón, cada objeto,
cada rayo de luz controlada, era un recordatorio constante de su papel, ser la guardiana silenciosa de una perfección inhabitable, la pieza más valiosa y solitaria de toda la colección. Dentro de este escenario de perfección gélida, se movía Elena. Lo hacía con una gracia contenida, casi etérea, como si temiera perturbar el aire o dejar una huella demasiado profunda en las alfombras persas. Sus movimientos eran un ballet silencioso y ensayado, una coreografía de autonegación. Sus hombros, ligeramente encorvados, no por el peso de los años, sino por el de las expectativas. Sus manos, que una vez fueron firmes y creativas, ahora se movían con una delicadeza programada, sirviendo el café sin derramar una gota, ajustando un cojín sin hacer ruido. Se había convertido en una experta en el arte de la invisibilidad, ocupando el menor espacio físico y emocional posible, una presencia fantasmal en la opulencia de su propia casa, cuya principal función era no molestar, no existir con demasiada vehemencia. La rutina matutina era el ritual que definía su existencia. No comenzaba con un beso o una palabra de cariño, sino con la alarma silenciosa que vibraba bajo su almohada, permitiéndole levantarse sin perturbar el sueño de él. El café, una mezcla arábica específica, se preparaba a una temperatura precisa de 93 grados. Su camisa, siempre blanca, se planchaba hasta borrar la más mínima arruga, un lienzo inmaculado para el hombre público. Su maletín se revisaba metódicamente, bolígrafos, documentos, agenda. Ella era la ingeniera silenciosa de su día, la arquitecta de su comodidad. Él apenas levantaba la vista del periódico para aceptar la taza de café. Un murmullo como «gracias» era la única interacción, la única moneda con la que se pagaba la anulación de una vida entera. Pero hubo un tiempo en que sus manos no estaban destinadas a servir café, sino a devolverle la vida a la historia. Elena había soñado con la restauración de arte, con el olor a trementina y a lienzo antiguo. Recordaba la sensación del polvo de los siglos bajo sus uñas, la emoción de descubrir los colores originales bajo capas de mugre y tiempo. Su risa era ruidosa entonces, sus opiniones firmes, su ropa siempre manchada de pigmento y pasión. Esa mujer vibrante, llena de un propósito que era solo suyo, ahora parecía un personaje de una novela leída hace mucho tiempo, una extraña a la que apenas podía recordar. El sueño no había muerto de forma natural, había sido cuidadosamente embalsamado y enterrado bajo la promesa de un amor más grande. Se había convencido a sí misma, con la ayuda persuasiva de él, de que el verdadero amor exigía este nivel de renuncia. Le había dicho que su ambición conjunta era más importante que sus pequeños pasatiempos, que su papel como su esposa, como el pilar de su hogar, era la contribución más noble que podía hacer, y ella le creyó. Creyó que al sacrificar su propia identidad, estaba forjando un vínculo inquebrantable, que su abnegación era la forma más pura de devoción. Cada pequeño no a sus propios deseos, cada amigo que dejó de ver, cada pasión abandonada, fue una ofrenda en el altar de su carrera. Ella pensaba que estaban construyendo un imperio juntos, sin darse cuenta de que solo estaba construyendo los muros de su propia celda. En público, su papel cambiaba drásticamente. En las cenas de gala y eventos benéficos, pasaba de ser un fantasma invisible a un adorno exquisito y necesario. Allí, bajo las luces brillantes, lucía una sonrisa calibrada a la perfección, un vestido elegante y un conocimiento superficial de la política y las finanzas. Era la anfitriona perfecta, la esposa devota que lo miraba con admiración, mientras él hablaba de ética y valores familiares. Pero por dentro, sentía el frío del fraude. Cada apretón de manos, cada conversación vacía, era una actuación. Era el escudo humano que proyectaba la imagen de estabilidad y calidez que su carrera política necesitaba desesperadamente. Era un accesorio viviente, tan cuidadosamente seleccionado como la corbata que él llevaba. Poco a poco, su propio ser se fue disolviendo en el de él. Sus amigos, cansados de las cancelaciones de última hora y de las conversaciones unilaterales sobre la carrera de su marido, dejaron de llamar. Sus opiniones, antes fuertes y argumentadas, se suavizaron hasta convertirse en un eco de las de él. A veces, se sorprendía a sí misma repitiendo frases que él había dicho, como si fueran propias. El momento más aterrador era frente al espejo, por la noche, después de quitarse el maquillaje de la sonrisa perfecta. Veía un rostro pálido,
unos ojos vacíos que no reconocía. Su voz, que recordaba vibrante y clara, ahora era un susurro, como si temiera que un tono más alto pudiera quebrar la frágil paz de su hogar. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, bajo capas de sumisión y silencio, una brasa seguía encendida. Era un destello casi imperceptible, una fuerza latente que se negaba a extinguirse por completo. A veces, al pasar junto a un cuadro, sus dedos se crispaban instintivamente, anhelando la textura de un pincel. En ocasiones, cuando él no miraba, un fugaz brillo de desafío endurecía su mirada por una fracción de segundo. Era el vestigio de la mujer que había sido, un recordatorio de que su esencia no había sido completamente aniquilada, solo enterrada viva. Esta fuerza subterránea, esta dignidad oculta, era una semilla esperando la tormenta adecuada para poder germinar y romper el hormigón de su vida actual. Así, su existencia se convirtió en el cimiento invisible del castillo de naipes de su marido. Cada sueño que ella abandonó fue una piedra en la base de su carrera. Cada vez que ella cayó, su silencio se convirtió en el mortero que unía los ladrillos de su impecable imagen pública. Él era el político íntegro, el hombre de familia, el líder moral, y todo ese edificio se sostenía sobre la tierra de la identidad sacrificada de Elena. Ella era la raíz oculta del árbol frondoso que todos admiraban, una raíz a la que nadie prestaba atención, pero sin la cual todo el imponente follaje se vendría abajo con el primer soplo de viento. Y el viento, inevitablemente, estaba a punto de levantarse con la fuerza de un huracán. La noche era un triunfo de organización, una sinfonía de copas de cristal, conversaciones elegantes y generosidad cuidadosamente orquestada. Todo, hasta el más mínimo detalle, llevaba el sello del esfuerzo de Elena. Desde el backstage, observaba el salón a través de una pequeña apertura en la cortina. La lluvia torrencial golpeaba el techo de cristal del gran salón, no como una amenaza, sino como un acompañamiento dramático y acogedor. Por un instante, sintió una punzada de orgullo, una sensación casi olvidada. La voz de su marido, amplificada por los altavoces, llenaba cada rincón, resonando con una convicción impecable. Hablaba de lealtad, de compromiso, de la familia como la roca sobre la que se construye una sociedad justa, y la gente le creía, todos le creían. Ella misma, por un frágil segundo, casi lo hizo. Fue entonces cuando la vio, la asistente de él, una joven cuya ambición era tan afilada como sus tacones. Se acercaba a ella con un deslizamiento casi depredador. Llevaba una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una mueca cínica que parecía saberlo todo. Elena, al principio, asumió que se trataba de algún detalle logístico de última hora, algún problema con el catering o con la prensa. Su mente, condicionada a la eficiencia y a la solución de problemas, se preparó para actuar. No percibió la verdadera naturaleza de la amenaza hasta que la joven estuvo frente a ella, su perfume dulce y empalagoso invadiendo el espacio personal de Elena. La asistente no venía a resolver un problema del evento. Venía a crear uno en el corazón de su vida. «Elena, lo siento tanto», dijo la joven, su voz un susurro de falsa complicidad. «Creo que esto se ha abierto accidentalmente en mi bolsillo». Extendió su teléfono móvil, la pantalla encendida brillando con una luz cruel en la penumbra del backstage. El gesto era deliberadamente casual, pero la intención era tan precisa y letal como la de un francotirador. Los ojos de Elena se posaron en la pantalla, primero con confusión, luego con una creciente aprensión. El mundo a su alrededor, el murmullo de la multitud, el eco de la voz de su marido, todo comenzó a desvanecerse, a reducirse a ese pequeño rectángulo luminoso que la asistente sostenía como si fuera un arma cargada. El tiempo pareció detenerse, suspendido en el veneno de aquel instante. La imagen en la pantalla quemó su retina. Era una reserva de hotel de lujo para 2 personas, para esa misma noche, a nombre de él, y debajo, una cadena de mensajes que le robó el aliento. No eran simples coqueteos, eran palabras explícitas, ardientes, cargadas de una pasión y una intimidad que ella no había conocido en años. Eran planes, secretos, burlas veladas hacia la jefa, y el remitente, la otra mitad de esa conversación ilícita, era la misma mujer cuya mano sostenía el teléfono. La traición tenía un rostro, y era el que le sonreía cínicamente en ese momento.
Cada palabra leída era un clavo más en el ataúd de la vida que había construido con tanto esmero y sacrificio. En ese preciso instante, la percepción de Elena se alteró. El sonido de la lluvia contra el techo de cristal dejó de ser un murmullo para convertirse en un rugido violento y ensordecedor, como si el cielo quisiera romper el cristal y ahogarlo todo. Y entonces, la voz de su marido alcanzó el clímax de su discurso, y la multitud estalló en un aplauso atronador. La ovación, una ola de sonido que celebraba su hipocresía, se estrelló contra Elena con la fuerza de una burla monumental. Cada palma que chocaba era un eco de su humillación, un aplauso para la mentira que ella había ayudado a perfeccionar. El sonido del éxito de su marido se convirtió en la banda sonora de su propio y absoluto fracaso. La asistente retiró el teléfono lentamente, su misión cumplida. Una pequeña sonrisa de triunfo se dibujó en sus labios antes de darse la vuelta y desaparecer entre las sombras del backstage, dejando a Elena completamente sola, congelada. El aplauso seguía rugiendo al otro lado de la cortina, una celebración pública que contrastaba brutalmente con la ejecución silenciosa que acababa de tener lugar. No hubo gritos, ni lágrimas inmediatas, solo un silencio interior atronador. Su mundo, meticulosamente decorado y mantenido, no se había agrietado. Se había hecho añicos de una forma tan silenciosa y devastadora que nadie más que ella pudo oírlo. La humillación era absoluta, un veneno administrado en público, pero que solo ella sentiría. Sus piernas se movieron por instinto, una respuesta primitiva de huida que su mente consciente aún no había procesado. Se alejó del ruido y de la luz, buscando la oscuridad como un animal herido. Sus pies la llevaron por un pasillo de servicio que olía a desinfectante y a olvido, un universo paralelo al lujo del gran salón. La primera puerta que encontró fue la de un baño de empleados. Entró y giró el cerrojo. El sonido del clic fue el primer acto consciente que realizó, un intento desesperado por crear una barrera entre ella y la realidad que acababa de destrozarla. El espacio era frío, impersonal, con azulejos blancos y una luz fluorescente que parpadeaba, un reflejo cruel y austero del estado de su alma. Aquí no había apariencias que mantener. Una vez a solas, su cuerpo la traicionó. El temblor que comenzó en las yemas de sus dedos se extendió como una descarga eléctrica por todo su ser, una convulsión incontrolable que la sacudía desde adentro. El aire se volvió espeso, imposible de inhalar. Jadeaba, buscando un oxígeno que no llegaba a sus pulmones, mientras una náusea violenta subía por su garganta, amenazando con ahogarla. Se aferró al borde del lavamanos con una fuerza que no sabía que poseía, sus nudillos blancos contra la porcelana fría. Sus rodillas se doblaron, y por un momento pensó que se desplomaría sobre el suelo de baldosas, un montón de seda y dolor en un rincón olvidado del mundo que ella misma había construido. Levantó la vista, y su reflejo le devolvió la mirada de una extraña. El espejo, empañado por el vapor de su propia respiración agitada, mostraba un rostro desfigurado por el horror. La mujer del espejo tenía la piel pálida y cerosa, los ojos desorbitados, las pupilas dilatadas por el pánico y la incredulidad. El maquillaje, aplicado horas antes con mano experta para proyectar serenidad y elegancia, ahora era una máscara grotesca que se agrietaba con la tensión de sus músculos faciales. ¿Quién era esa mujer? ¿Dónde estaba Elena? La persona que le devolvía la mirada era un espectro, una desconocida habitando su cuerpo, y el reconocimiento de esa fractura interna fue casi tan doloroso como la traición misma. El mundo exterior se convirtió en un rumor lejano e irrelevante. Los aplausos y la música de la fiesta llegaban amortiguados, como si provinieran del otro lado de un grueso muro de agua. El único sonido claro y presente estaba dentro de su cabeza, un zumbido agudo y persistente en sus oídos, el rugido de su propia sangre bombeando con pánico. El silencio del pequeño baño era, en realidad, un estruendo de caos fisiológico. Su corazón latía de forma desbocada contra sus costillas, un tambor frenético marcando el ritmo de su desintegración. El universo se había encogido a esas 4 paredes blancas, a la luz parpadeante y al ensordecedor ruido de su propio cuerpo colapsando. Su mente era un torbellino de imágenes y palabras, un montaje cruel que se repetía en un bucle infinito. La sonrisa cínica de la asistente, las palabras ardientes en la pantalla del teléfono, la voz de su marido en los altavoces,
pontificando sobre la lealtad. Cada imagen era una puñalada. Intentaba encontrar una lógica, una explicación alternativa, una grieta en la sólida pared de la evidencia, pero no la había. La verdad era absoluta y brutal, y con la verdad llegó la vergüenza. Una vergüenza ardiente que le subía por el cuello y le quemaba la cara. La humillación de haber sido la tonta, la ingenua, la única que no veía la farsa. Se sintió estúpida, ciega, patética. Esa vergüenza dio paso a una sensación de impotencia tan vasta y profunda que la dejó sin aire. ¿Qué podía hacer? ¿Salir de allí y enfrentarlo frente a todos? La imagen mental la paralizó. Él, con su poder, su carisma, su ejército de aliados, la aplastaría, la tildaría de histérica, de inestable. Él controlaba la narrativa, porque ella se la había entregado voluntariamente hacía años. Estaba atrapada en una telaraña que ella misma había ayudado a tejer. Se sintió pequeña, insignificante, una pieza de ajedrez sacrificada en una partida cuyo objetivo nunca comprendió. La soledad en ese momento era total. No tenía a nadie a quien llamar, ningún lugar seguro al que huir. Estaba sola en el fondo del abismo. Sus manos, aún aferradas al lavamanos, se convirtieron en su única ancla. El frío implacable del mármol se filtraba a través de su piel, una sensación sólida y real, en medio del torbellino de su colapso emocional. Se concentró en ese frío. Era una verdad simple y honesta, en un mundo que se había revelado como una compleja mentira. El mármol no pretendía ser cálido, no ofrecía un falso consuelo. Simplemente era frío, duro, inmóvil. Esa sensación gélida comenzó a extenderse desde sus manos hacia sus brazos, y luego hacia su pecho, calmando el temblor con una helada quietud. No era paz, era algo diferente. Era el comienzo de un endurecimiento, de un cambio químico en su alma. Fue en esa quietud helada donde la realización final la golpeó con la fuerza de un tsunami. Cada sacrificio, cada renuncia, cada sueño metido en un cajón. No habían sido actos de amor, sino pagos por adelantado por su propia destrucción. La casa que cuidaba, las cenas que organizaba, la imagen que protegía, todo era el escenario de su engaño. Había entregado su vida entera para sostener una mentira que la excluía, que se burlaba de ella en secreto. El amor en el que había basado cada decisión de su vida adulta no solo era falso, sino que era el arma que él había usado en su contra. Y esa comprensión, más que la infidelidad misma, fue la que rompió algo dentro de ella para siempre. En el fondo de ese abismo de dolor, donde la humillación y la vergüenza habían extinguido toda luz, algo inesperado sucedió. No hubo un grito de rabia, ni una cascada de lágrimas desesperadas. En su lugar, después de la tormenta de emociones que la había sacudido hasta los cimientos, se instaló una quietud profunda. Era un vacío, pero no un vacío de la nada, sino un vacío de una claridad aterradora. Las ilusiones, las justificaciones, las pequeñas mentiras que se había contado a sí misma durante años, todo se había quemado, dejando solo la estructura desnuda y cruda de la verdad. El dolor era tan inmenso que se había vuelto lúcido, una lente a través de la cual, por primera vez, lo veía todo con una precisión insoportable. Fue entonces cuando la invadió esa calma glacial. El frenesí de su corazón se ralentizó, adoptando un ritmo lento, pesado y deliberado. La respiración, antes entrecortada y agónica, se volvió profunda y regular. El temblor de su cuerpo cesó por completo. Era como si una capa de hielo se hubiera formado sobre la superficie hirviente de su angustia, no para apagarla, sino para contenerla, para transformarla en una energía concentrada. Esta calma no era resignación ni derrota. Era la quietud de una depredadora que deja de huir y empieza a observar, a calcular. Era la lucidez que solo se encuentra en el epicentro de la devastación, una serenidad forjada en el fuego del peor de los dolores. Lentamente, bajó la mirada hacia sus propias manos, que aún descansaban sobre el mármol frío del lavamanos. Las observó como si nunca las hubiera visto antes. Esas eran las manos que habían preparado miles de cafés, planchado cientos de camisas, aplaudido discursos vacíos y firmado documentos que cedían su independencia. Eran las manos de una sirvienta, de una cómplice silenciosa de su propia anulación. Pero más allá de eso, recordó que también eran las manos que una vez supieron mezclar pigmentos, que sintieron la textura de un lienzo antiguo, que anhelaron crear. En ese instante,
Dejó de verlas como un símbolo de su servidumbre y las reconoció como lo que realmente eran, una fuente de poder, las herramientas de su posible reconstrucción. En el silencio de su mente, una decisión tomó forma, no con palabras, sino con la certeza de una ley física. El poder que con tanto esmero y amor ciego le había entregado a él, ahora lo reclamaría de vuelta, no por venganza, ni por odio, sino por una razón mucho más fundamental, por amor propio. Todo el amor, la devoción y la energía que había vertido en el pozo sin fondo de su matrimonio, ahora serían redirigidos hacia el único proyecto que importaba, ella misma. No era un plan de destrucción, sino un manifiesto de reconstrucción. La arquitecta de la imagen de él había muerto en ese baño. En su lugar, estaba naciendo la arquitecta de su propia y nueva vida. Este cambio interno se tradujo en pequeños gestos físicos, deliberados y llenos de un nuevo significado. Se irguió, despegando su cuerpo del lavamanos, y su columna vertebral se enderezó, milímetro a milímetro. Sus hombros, antes encorvados por el peso de la sumisión, se cuadraron. Con la yema de su dedo índice, secó una única lágrima que había logrado escapar y trazar un camino por su mejilla. No era una lágrima de tristeza. Era el punto final de una larga frase. Se alisó el vestido de seda, no para recomponer la imagen de la esposa perfecta, sino para armarse, para ajustar su armadura antes de salir al campo de batalla que ahora era su vida. Cada movimiento era preciso, económico y definitivo. Se giró hacia la puerta. Su mano, que minutos antes temblaba sin control, ahora estaba completamente firme mientras giraba el cerrojo. El sonido del metal al deslizarse ya no era el de encerrarse, sino el de liberarse. Cuando abrió la puerta y salió al pasillo de servicio, ya no era la misma mujer que había entrado. El dolor no había desaparecido. Seguía ahí, una masa densa y fría en su pecho. Pero ahora se había transformado. Ya no era un ancla que la hundía en la desesperación, sino un motor, un combustible oscuro y potente que impulsaría cada uno de sus próximos pasos. Ya no era una víctima huyendo de la escena del crimen. Era una mujer caminando, con una dignidad silenciosa e implacable, hacia el comienzo de su libertad. La mañana siguiente llegó con una luz pálida y gris, que se coló por las mismas cortinas que antes la aprisionaban. Pero esta vez, Elena la vio de manera diferente. Era la luz del primer día del resto de su vida. Se levantó antes que él, como siempre, pero el propósito era radicalmente distinto. El silencio del apartamento ya no era opresivo, era un campo de operaciones, un lienzo en blanco. Se movió con la misma gracia sigilosa, pero ahora no era por miedo, sino por estrategia. Lo observó dormir por un instante, ajeno a todo, un rey depuesto en su cama de seda, sin saber que su reinado había terminado. El aroma a café no llenó el aire esa mañana. Esa ausencia fue el primer disparo silencioso de su revolución personal. Con pasos decididos, se dirigió a su despacho. Aquella habitación era el corazón de su poder, un santuario de cuero, madera oscura y autoimportancia al que ella rara vez tenía acceso. Entrar allí se sintió como una transgresión sagrada, como cruzar una frontera prohibida hacia territorio enemigo. El aire estaba impregnado de su olor, de su ego. No dudó. Cada paso sobre la alfombra era firme, absorbiendo el sonido. Ya no era una intrusa asustada. Era una liberadora en una misión de rescate, y la persona a la que venía a rescatar era a ella misma, a la mujer que había quedado atrapada entre las páginas de los libros de leyes y los informes financieros de él. Llegó frente a la caja fuerte, oculta tras un cuadro de arte abstracto sin alma. La combinación era la fecha en que él había ganado su primera elección importante, una fecha que él celebraba como el verdadero aniversario de su vida. Sus dedos, firmes y precisos, giraron el dial. El chasquido de los pestillos al liberarse sonó en el silencio como el mecanismo de un reloj que marca el inicio de una nueva era. La pesada puerta de acero se abrió, revelando el núcleo material de su imperio: fajos de billetes, joyas que ella nunca usaba, documentos y escrituras. Era el tesoro del dragón, el botín de una vida de ambición, pero ella no había venido a por el oro. Sus ojos ignoraron por completo el brillo del dinero y las joyas. Buscaban algo mucho más valioso. Primero, su antiguo pasaporte, escondido en el fondo. Lo tomó en sus manos.
La cubierta estaba desgastada y suave al tacto. La foto interior mostraba a una Elena más joven, con una sonrisa genuina y los ojos llenos de una luz que ella apenas recordaba. Sostener ese pequeño libro fue como tocar un artefacto de una civilización perdida, la prueba tangible de que la mujer vibrante y soñadora había existido realmente. No era solo un documento de viaje, era el mapa de vuelta a sí misma, la llave para salir del laberinto en el que se había perdido durante tantos años. Junto al pasaporte, encontró lo segundo que buscaba, la escritura de un pequeño estudio que había heredado de su abuela. Recordó la voz suave y condescendiente de su marido, convenciéndola de que era una propiedad inútil, una distracción de sus importantes deberes como su esposa. «Déjalo ahí, querida. No te preocupes por esas cosas». Tomar esos papeles fue un acto de desafío directo a años de manipulación psicológica. Aquel pequeño espacio, que él había despreciado, se convirtió de repente en la promesa de un reino propio, un lugar donde las paredes no la sofocarían, sino que la protegerían. Era su futuro, un lienzo en blanco esperando las primeras pinceladas de su nueva vida. Salió del despacho sin hacer ruido, cerrando la puerta con una finalidad silenciosa. Con el pasaporte y la escritura en su poder, fue a la habitación de invitados, un espacio neutro y sin recuerdos. Tomó su teléfono y marcó un número que había memorizado la noche anterior en el baño. Cuando respondieron al otro lado, su voz salió clara, firme y desprovista de cualquier temblor. No hubo súplicas ni explicaciones emocionales. «Buenos días», dijo. «Mi nombre es Elena. Necesito sus servicios para iniciar los trámites de divorcio de manera inmediata». Cada palabra era un golpe de martillo, demoliendo la estructura de su vida anterior. La mujer que susurraba había aprendido a hablar de nuevo. Los días que siguieron fueron extraños, suspendidos en una tensión silenciosa que solo ella percibía. Se movía por el apartamento con su eficiencia habitual, una actriz interpretando su último papel. Él, completamente absorto en su propio universo de poder y engaño, no notó nada. No se dio cuenta de la nueva rigidez en la columna de Elena, ni de la luz fría y decidida en sus ojos. No cuestionó la ausencia de su café matutino, quizás asumiendo que la criada se había encargado. Estaba tan acostumbrado a la perfección silenciosa de su servicio que no podía reconocer los sutiles pero sísmicos signos de la rebelión que se gestaba bajo su propio techo. El día de la firma llegó envuelto en una cortina de lluvia, un eco deliberado de la noche de la traición. Pero la lluvia ya no se sentía como una banda sonora de su humillación. Ahora era un agente de limpieza, un bautismo. Elena caminó desde el taxi hasta la oficina del notario sin paraguas, sintiendo el agua fría correr por su cabello y su rostro. Dejó que la empapara, que lavara los últimos vestigios de la mujer que había sido. Cada gota era una absolución. No estaba huyendo de la tormenta. Estaba caminando directamente hacia ella, abrazándola, permitiendo que la purificara y la preparara para el acto final de su liberación. Dentro de la oficina del notario, el ambiente era solemne. Los papeles del divorcio estaban extendidos sobre una mesa de madera oscura. El único sonido era el golpeteo constante de la lluvia contra la ventana. Su abogado asintió levemente, una señal de apoyo silencioso. Elena tomó el bolígrafo. Se sentía pesado en su mano, un instrumento de un poder inmenso. Miró el espacio en blanco donde debía firmar, el final de un contrato y el principio de otro, uno que firmaba consigo misma. No dudó. Con un trazo firme y elegante, escribió su nombre, Elena, no su apellido de casada, que siempre había sentido prestado, sino el suyo, el que le pertenecía. Cada curva de cada letra era una afirmación, un acto de recuperación de la identidad. La E, audaz y erguida. La L, alta y sin vacilación. La N y la A, fluidas y conectadas, como si estuvieran uniéndola de nuevo a sí misma. Con el último trazo de la pluma, el acto quedó consumado. Un silencio profundo llenó la habitación. Un silencio no de opresión, sino de paz. No sintió una explosión de alegría, sino una profunda y serena sensación de certeza. El sonido de la lluvia afuera ya no era una burla, era un aplauso, el testimonio de la naturaleza a su renacimiento. La cadena se había roto, el libro se había cerrado, y uno nuevo, con páginas en blanco, la esperaba. Al salir de la notaría, el aire olía a tierra mojada y a libertad.
La lluvia seguía cayendo, pero ahora parecía una cortina que la separaba de su vida anterior. Se detuvo en la acera, sin prisa por buscar refugio, permitiendo que el agua siguiera su curso, limpiando las últimas cenizas de la mujer que había sido. Los papeles estaban firmados. El abogado se encargaría del resto. Por primera vez en más de una década, su futuro era una página en blanco, y el bolígrafo estaba, por fin, en su mano. En ese momento no pensaba en él, ni en la traición, ni en el dolor. Solo sentía el peso de su propia existencia recuperada, una sensación extraña y maravillosa, como volver a respirar después de haber estado sumergida demasiado tiempo. Y entonces, como una aparición de su pasado, un coche negro y reluciente se detuvo en la acera, a pocos metros de ella. Su coche. El chófer se bajó para abrir la puerta, y él descendió, con su aura de poder intacta, hablando por teléfono con un tono autoritario. Por una fracción de segundo, el pánico helado de su antigua vida amenazó con volver. El impulso de encogerse, de hacerse invisible, de cruzar la calle para evitar el encuentro, fue una reacción visceral, un eco de la mujer que fue. Su corazón dio un vuelco, un último espasmo del miedo que la había gobernado durante tanto tiempo. El universo parecía estar poniéndola a prueba una última vez. Él continuó su llamada, de espaldas a ella, dictando órdenes, moviendo los hilos de su mundo. Era la imagen perfecta del hombre que ella había conocido, consumido por su propia importancia, ajeno a todo lo que no girara en torno a su órbita. Estaba en su elemento, dominando su entorno, mientras la lluvia rebotaba inútilmente en su caro abrigo. Elena lo observó, pero ya no con la admiración forzada o el temor de antes. Lo veía con la distancia de un antropólogo estudiando un espécimen extraño. Veía la actuación, la fragilidad que se escondía detrás de la arrogancia, la profunda soledad de un hombre que solo podía conectar con el mundo a través del poder. Terminó su llamada con un gesto brusco y se giró. Sus ojos barrieron la calle con impaciencia y, finalmente, se posaron en ella. La secuencia de emociones en su rostro fue un rápido cortometraje. Primero, la pura confusión. ¿Qué hacía ella allí, sola, empapada por la lluvia? Luego, una oleada de irritación. Una pieza de su universo estaba fuera de lugar, rompiendo la imagen de orden que él exigía. Y por último, algo nuevo, una inquietud. Vio su postura, la forma en que sostenía la cabeza en alto, la manera en que sus ojos lo miraban sin miedo. No reconoció a la mujer sumisa que había dejado en casa esa mañana. Él dio un paso en su dirección, un movimiento instintivo para restablecer el control. Su boca se abrió, probablemente para soltar una pregunta cargada de reproche, una orden disfrazada de preocupación. ¿Qué demonios haces aquí, Elena? La pregunta flotó en el aire, pero antes de que pudiera formularla por completo, se detuvo. Ella no se había movido, simplemente lo miró. Su expresión era un lienzo en blanco, una calma serena que no ofrecía ninguna emoción que él pudiera manipular. Ni ira, ni tristeza, ni miedo. Era un muro de tranquila indiferencia, una superficie lisa sobre la que su poder y su ira resbalaban, sin encontrar dónde aferrarse. Ese silencio fue su respuesta. Fue el arma más poderosa que jamás había empuñado contra él. En la ausencia total de su reacción emocional, él se vio a sí mismo como nunca antes. Un hombre gritando en una habitación vacía. Su poder se basaba en la capacidad de afectarla, de provocarle miedo, de hacerla sentir culpable. Pero esa mujer ya no existía. Su mirada tranquila y distante le comunicó, sin una sola palabra, que él ya no era el centro de su universo, que sus reglas ya no se aplicaban, que su moneda emocional estaba completamente devaluada. Se había vuelto irrelevante para ella, y esa fue la estocada final y más profunda. Él vaciló. La pregunta murió en sus labios. El hombre acostumbrado a dominar todas las situaciones se encontró de repente sin guión, sin saber cómo proceder. La incomodidad se apoderó de su rostro. Era él quien ahora se sentía expuesto, juzgado, impotente. El silencio entre ellos se estiró, pesado, roto solo por el sonido de la lluvia. Fue él quien rompió el contacto visual primero. Desvió la mirada, desconcertado y extrañamente disminuido. Dio un paso atrás, un gesto casi imperceptible de retirada. Sin decir nada más, se dio la vuelta, se metió en el coche y cerró la puerta, ordenando al chófer que se fuera con un movimiento brusco de la mano.
El coche negro se alejó, su reflejo distorsionándose en el asfalto mojado hasta desaparecer. Elena permaneció inmóvil, observando cómo se iba la última reliquia de su vida anterior. Había ganado, no en un juzgado, no en las portadas de los periódicos, sino allí mismo, en esa acera anónima, bajo la lluvia. Había enfrentado al dragón, y éste se había retirado, no por el fuego, sino por la absoluta falta de miedo de ella. La victoria no fue ruidosa, sino un profundo y resonante silencio en su interior. Su liberación, sellada en papel minutos antes, ahora estaba ratificada en el alma. Estaba, por fin y para siempre, completa y absolutamente libre. Con el coche de él ya perdido en la distancia, Elena se quedó sola en la acera, envuelta por el abrazo constante de la lluvia. La soledad que la rodeaba ya no era la de una prisionera en una jaula dorada, sino la de una soberana en su propio y vasto reino. El mundo parecía haberse silenciado para honrar su momento. El estruendo del tráfico, las sirenas lejanas, todo se convirtió en un murmullo de fondo. El único sonido nítido era el de la lluvia golpeando el asfalto, una percusión constante que parecía limpiar el aire y el alma. Se quedó inmóvil, no por indecisión, sino para saborear plenamente el primer instante de su nueva vida, respirando un aire que por fin se sentía limpio, que por fin se sentía suyo. Lentamente, como en un ritual sagrado, inclinó la cabeza hacia atrás y levantó el rostro hacia el cielo gris. Cerró los ojos, entregándose por completo a la experiencia. Sintió las gotas frías y pesadas golpeando su piel, trazando caminos por su frente, sus mejillas, sus labios. El agua arrastraba los últimos restos de su maquillaje, la máscara de la esposa perfecta, pero también parecía arrastrar años de dolor, de silencio, de humillación. No era solo agua, era un bautismo, una ablución. Cada gota era una bendición que lavaba el pasado y la consagraba a un futuro incierto pero libre. Se estaba despojando de su vieja piel, permitiendo que la tormenta la purificara y la declarara renacida. Entonces, en medio de esa entrega total, una sonrisa comenzó a dibujarse en sus labios. Era un gesto sutil, casi imperceptible, que nadie más que ella podría reconocer. No era la sonrisa amplia y performativa de las galas benéficas, ni una risa de felicidad histérica. Era algo mucho más profundo, una sonrisa de paz, de satisfacción silenciosa y absoluta. Era el reconocimiento íntimo de que había ganado la guerra más importante, la que se libraba dentro de sí misma. Esa leve curva en sus labios era el símbolo de su victoria, un secreto que compartiría solo con la lluvia, su única confidente y aliada en ese momento trascendental de su existencia. Abrió los ojos, y el mundo pareció más nítido, los colores más vivos a pesar del día gris. Con una nueva calma, comenzó a caminar. Sus pasos, firmes y seguros sobre la acera mojada, resonaban con un propósito claro. No había prisa en su andar, pero tampoco vacilación. Cada pisada la alejaba de la sombra de su marido y la acercaba a la luz de su propio ser. No estaba huyendo de una vida de mentiras. Estaba caminando con determinación hacia una vida de verdades, la suya. No sabía exactamente a dónde la llevaría ese camino, pero por primera vez, la incertidumbre no le provocaba miedo, sino una estimulante sensación de posibilidad infinita. Observada desde la distancia, su figura era una imagen poderosa e inolvidable, una mujer solitaria avanzando sin miedo a través de una ciudad lavada por la tormenta. Su ropa empapada se adhería a su cuerpo, no como una señal de vulnerabilidad, sino como las vestiduras de su renacimiento, marcando la forma de una mujer que había recuperado su propia piel. Ya no era un adorno frágil que necesitaba protección, sino una fuerza de la naturaleza en sí misma, moviéndose en perfecta sincronía con el poder del cielo. Era la protagonista de su propia epopeya, una heroína anónima cuya mayor hazaña acababa de realizarse en el silencio de su corazón y en la soledad de una calle lluviosa. Llegó a una esquina, un cruce de caminos literal y simbólico. Se detuvo por un instante, mirando primero en una dirección y luego en la otra. No era una pausa de duda, sino de elección consciente. Su pasado estaba detrás de ella, su futuro, en múltiples direcciones posibles. Con una decisión serena, giró a la derecha, eligiendo un camino nuevo, una calle que la alejaría definitivamente de la ruta,
que su vida había seguido hasta entonces. Ese simple acto de girar en una esquina fue el cierre geográfico y emocional de un capítulo, la entrada definitiva a un territorio desconocido que estaba ansiosa por explorar y conquistar en sus propios términos. Mientras caminaba por la nueva calle, su figura comenzó a fundirse con la densa cortina de lluvia. La distancia y el agua la volvieron borrosa, una silueta que perdía sus contornos definidos. Se convirtió en una mancha de color contra el gris, y luego, con unos pocos pasos más, desapareció por completo. Se desvaneció, pero esta vez, su desaparición no fue un acto de anulación, sino la máxima expresión de su poder. Había elegido disolverse, no en la vida de otro, sino en el abrazo de su propia y anhelada libertad. Se fue sola, sí, pero por primera vez en mucho, mucho tiempo. Se fue entera, completa, indivisible. Horas más tarde, en la quietud de su lujoso despacho, con el sol de la tarde intentando secar la ciudad, él finalmente notó su ausencia prolongada. La irritación comenzaba a crecer. Fue entonces cuando uno de sus asesores entró en la habitación, con el rostro pálido y un folio en la mano. El hombre esperó a que su jefe terminara una llamada. Carraspeó con nerviosismo y finalmente habló. Sus palabras, aunque profesionales y protocolarias, estaban destinadas a demoler el último pilar del mundo perfectamente controlado del político. Su voz fue apenas un susurro, pero resonó en el silencio como un disparo. Señor, ella firmó el divorcio bajo la lluvia y no volvió jamás. ¿Usted no lo sabía?